Ja som de tornada i és el moment d'oferir-vos la nostra recepta de cuina. Avui Manuel Espinosa, del restaurant Mesón Campaco d'Andratx, ens prepararà un bacallà al pil-pil i ho farà amb un toc de les illes, perquè aquesta salsa al pil-pil és de sobrassada. El cocinero de Mesón Campaco de Sacoma, Andratx. Y le vamos a preparar hoy un plato de bacalao con un pil-pil de sobrassada. Bacallà amb pil-pil de sobrassada. Ingredients: bacallà, sobrassada, pebre de cirereta, all y oli d'oliva. Bueno, primero, el primer paso es poner el aceite en la sartén. Encendemos el fuego. Acto seguido la guindilla y el ajo, para que le perfume y le dé sabor al aceite. Cuando tenemos el ajo frito y la guindilla, ya perfuma el aceite y le da sabor, se retira. Y lo reservamos para luego. Bueno, ponemos el bacalao a confitar en el aceite. Este aceite está hecho por el dueño del mesón, el señor Paco. Y lo hace ahí en su finca en Calviá. Bajamos el fuego a que esté lento y vaya confitando el bacalao. Este bacalao es salado. Lo que pasa es que están 24 horas en agua. Cada 6-7 horas se le cambia el agua y se le pone un poco de hielo para que le mantenga y expulsa mucho mejor la sal. Ya tenemos el bacalao hecho, que está blanqueado por todo, y si se han dado cuenta, el bacalao tiende a encoger por la sencilla razón de que tiene mucha agua. Es un agua que es una gelatina que es con la que luego montaremos el aceite para hacer el pil-pil. Retiramos el bacalao y esperamos como 2 minutos que el aceite enfríe un poco y el bacalao termine de soltar el agua, que con esta agua que va a soltar luego vamos a montar el pil-pil. Esta agua que suelta, digamos que es la gelatina que lleva por dentro, que es la que hace que emulsione el aceite de oliva. Esto blanco que ustedes ven por aquí es lo que le ayuda a emulsionar el aceite. Como está saliendo, eso es la gelatina del bacalao. El agua le ayuda a montar pil-pil para hacerlo, con el aceite. Hay que tenerlo a fuego lento para que no se corte. Lo tenemos montado en caliente y ahora le añadimos la sobrasada. Paramos el fuego y se trata de ahora de seguir moviendo, y se da cuenta que va cambiando un poquito de color. Eso es por la sobrasada, claro. Se monta el aceite con la sobrasada y este es el pil-pil de sobrasada, que ahora cuando cogeremos el bacalao y lo naparemos con esta salsa. Y le añadimos la guindilla y los ajos que hemos frito antes. Pues bueno, pues así ya queda el plato. Un plato muy bueno que se lo hemos dado aquí en el Mesón Campaco, y con esto un plato muy sencillo de hacer, que tampoco no es muy bueno, gusta mucho, y si ustedes lo quieren probar, aquí les esperamos en el Mesón Campaco de Sacoma, Andratx.